buenos días. Hoy quiero presentarles un gran dilema en este mundo de los bienes raíces. Rentar versus comprar. ¿Qué hago? Y hoy les traigo tres noticias increíbles que te ayudarán a clarificar tu mente y a visualizar cuál es el norte que tienes que seguir. Mi nombre es Hussein El Faqih. Estoy afiliado a la compañía Avanti Way Premier en Weston. Hoy en día somos más de 1.800 agentes de bienes raíces alrededor de todo el sur de la Florida. Tenemos 16 oficinas distribuidas a lo largo de la Florida y seguimos creciendo. Si necesitas compañía en tu próxima transacción inmobiliaria, quiero que cuentes con nosotros, con Avanti Way y especialmente conmigo. Mi nombre es Hussein El Faqih y en todo momento me puedes contactar a través del 954-531-8046. Y las noticias que hoy les tengo son tres principalmente. La primera, Blackstone compra el Hotel East. ¿Se acuerdan? En Miami Brickell está en la parte de arriba del edificio, dice East Hotel. Bueno, ese hotel ha sido comprado por la compañía, el fondo de inversiones Blackstone, que es uno de los fondos de inversiones de mayor tamaño, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial es uno de los fondos de inversiones más grandes. Pues esas 352 llaves, es decir, 352 habitaciones que tiene ese hotel dentro del City Center, lo acaban de vender. Sus antiguos propietarios, Trinity y Certares, lo habían comprado en el 2021 por 174 millones de dólares. En este momento no sabemos todavía cuál fue el precio de negociación, es decir, casi $500,000 por cada puerta de hotel en Brickell. Eso es un récord, señores. Por otro lado, la empresa 1798 Capital and Frisbee acaba de lanzar un capital conjunto de $1.000 millones. ¿Qué va a hacer esta gente con $1.000 millones? Pues se están enfocando en comprar propiedades en todo lo que es el sur de la Florida, entre Palm Beach y Boca Ratón. Este este fondo funcionará como vehículos para lograr adquirir oportunidades inmobiliarias. Se están posicionando en el Tri-County, aumentando la competencia por ubicaciones de carácter nuclear. Esta empresa está buscando oportunidades y se anticipa para poder llegar a esas oportunidades logrando juntar el dinero. La tercera noticia que les tengo para el día de hoy es que avanza un proyecto de vivienda asequible a gran escala en Overtown. Para aquellos que no están muy familiarizados en Overtown, es donde llega la estación del tren antes de llegar al downtown. Pues este proyecto, déjenme decirles, que se llama Rhapsody at Rainbow Village. Celebró su topping out como un proyecto mixto que impulsa 185 millones de dólares. Esto impulsará la oferta para viviendas de manera asequible y puede generar efectos en las otras propiedades de alquiler que sirven al área. Y es que hay que estar muy alerta a todas estas noticias, pues, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Pues Miami tiene ya varios años sonando. Y si tú que me estás escuchando ahorita en la radio y quieres saber de este tipo de oportunidades aquí en Miami, te invito para que llames ya, ahora mismo, al 954-531-8046. Si no quieres llamar, envía un texto que te responderé la llamada a la brevedad posible. Porque efectivamente, cuando el río suena es porque piedras trae. Y como les digo, este río está sonando en Miami desde hace varios años. Hay muchas empresas que tienen sus ojos en cada uno de los rincones del planeta, pero especialmente Miami está captando la atención de muchas corporaciones, de muchas empresas. Justo en estos días me reuní con un alto ejecutivo que trabajó en Chevron y en Shell. Es jovencito, así como yo, de esta misma edad, que estamos perfilando ya a la edad de retiro en un abrir y cerrar de ojos. Y me cuenta cómo ese tipo de personas que han trabajado en corporaciones por largos años salen con un paquete que ni siquiera saben qué hacer con el dinero.
Por supuesto, mucho de ese dinero ha sido invertido en 401(k), en bolsas de valores, en productos financieros, que no tengo absolutamente nada en contra de esos productos financieros. Por el contrario, yo mismo los uso. Como familia usamos muchos productos financieros que están a nuestro alcance. Pero les digo, esa gente está buscando invertir todos esos fondos de alguna manera en inversiones aquí, en Miami. Y es gente que no solo necesariamente está en Estados Unidos, hay gente que viene de Canadá, gente que viene de Ámsterdam, gente que viene de los países árabes, gente que estaba por 16 años trabajando en Dubái, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, y han logrado reunir un capital decente en donde dicen, yo quiero sembrar este capital para que en los tiempos de mi vejez ese capital pueda ayudarme. ¿Y cómo hacerlo? Afortunadamente, esa gente logró reunir esos capitales y amasar ese dinero en donde pueden entrar y comprar una propiedad prácticamente de contado. Pero hay otra gente que solo tiene 50.000, 100.000, 200.000, tiene adversidad al riesgo, no sabe cómo trabajar ese dinero para atraer dividendos y para permitir que ese dinero crezca y se multiplique a lo largo de los años. Para eso también estamos los agentes de real estate. Conocemos de estrategias y de estructuras tipo pool en donde se suman oportunidades para inversionistas más pequeños y logran comprar oportunidades en el mercado de los bienes raíces con acceso a capital como que si usted estuviese en ese rango de los millonarios para comprar propiedades. Si estás interesado en ese tipo de pool de inversiones, contáctame 954-531-8046. Les recuerdo, mi nombre es Hussein El Faqih, soy agente autorizado de Avanti Way y salimos por Radio Mundo todos los lunes a las 11:30 de la mañana. Esta es la hora, este es mi canal, bienvenidos a las preguntas, pueden hacerlas en cualquier momento. Y este programa, así como todos los episodios que hacemos, los colgamos en mi canal de YouTube. Y los invito a conocer mi canal de YouTube, pero también el canal de YouTube de la radio, porque ahí conocerán no solo de real estate, sino de todo el ámbito publicitario y de negocios que existe y se desarrolla día a día en esta ciudad de Miami. Bueno, señores, continuamos con esta segunda etapa del programa. Y en esta segunda etapa quiero llegar a ustedes con un tema del día a día en mis conversaciones con los clientes. Me reúno una, dos veces a la semana, ese es mi timing para reunirme con clientes. Entiendo exactamente cuál es su necesidad inicialmente y después de eso, antes de salir a ver casas, incluso empezamos con un trabajo de investigación. Yo me meto en las plataformas, en los MLS y empiezo a estudiar la factibilidad financiera del negocio que me están proponiendo. Y esta semana tuve oportunidad de reunirme con dos personas que después le voy a echar el cuento un poquito con más detalle, con más detalle. Pero es importante que para poder entender lo que yo como agente de bienes raíces le estoy entregando en esa primera etapa al cliente, está cargado de muchos términos, de muchas cifras, de muchas siglas, que es importante entender porque ese análisis financiero definitivamente lo amerita, necesita ser entendido. Comencemos para explicar cada una de esas siglas. Por supuesto, el down payment es algo básico, es la inicial que significa en cada una de las transacciones inmobiliarias. Después viene el loan amount, que es el precio que se va a financiar. Para financiar existen muchísimos programas, pero definitivamente todos constan de cuatro características básicas: lo que es la inicial, el monto a financiar, el término del préstamo, que normalmente está estipulado, los más estándares son 10, 15, 20, 25, 30 años. Recientemente se han escuchado términos que van más allá de 30 años, especialmente para modificaciones de préstamos tipo balón, pero bueno, eso es otro asunto que en algún momento lo vamos a traer al programa. Además de eso está el interest rate, que normalmente la tasa de interés es la que más causa pánico en el mercado, pero no necesariamente es el lobo feroz. Hay muchas otras cosas que tienen que estar pendientes esos inversionistas en el momento en que deciden poner su plata dentro del mercado de los bienes raíces. La tasa de interés normalmente está anclada al
valor del bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos. Voy a hacer otro programa también dedicado exclusivamente a la tasa de interés. En este momento, y como le decíamos al principio del programa, la tasa de interés bajó la semana pasada al 6,35%. Eso es un muy buen indicio y lo vamos a ver más adelante también, porque eso va a traer la reactivación del mercado inmobiliario. Normalmente la tasa de interés es importante para aquellas personas que están en los Estados Unidos y que compran una propiedad. El mercado inmobiliario normalmente tiene dos patas. Una es la inversión extranjera. La gente que viene de afuera, normalmente el 75% de esa gente que viene, y especialmente de Latinoamérica, vienen a refugiar sus capitales en inversiones duras aquí en dólares. Esa gente normalmente no trae para comprar a crédito. Normalmente viene e invierte de contado. Hay casos que, por supuesto, invierten a crédito y también los podemos manejar. No quiere decir que no se les pueda dar crédito. Pero normalmente el inversionista extranjero está catalogado para comprar en cash. El inversionista local se apalanca y trata de comprar siempre con crédito. Y ahí es donde la tasa de interés definitivamente es vital. El préstamo, como ya se los dije. Después viene un término que se llama el estimado de renta, rent estimate. Es la renta mensual estimada que esa propiedad va a lograr. ¿Cómo se determina esto? Eso se determina en base a comparables. Normalmente, para yo estimar la renta estimada, agarro de esa misma propiedad, de ese mismo circuito donde está ubicada esa propiedad y analizo qué es lo que está en el mercado en este momento. Eso es la oferta. Y analizo lo último que se cerró en ese mismo segmento de casas en los últimos 12 meses. Si el mercado ha estado demasiado dinámico, puedo que agarre nada más 6 meses, pero normalmente utilizo 12 meses porque eso genera el mejor comportamiento, especialmente en estos días en donde el número de días para poder cerrar está entre 90 y 120 días. Entonces es importante tomar en cuenta. El rent estimate es la renta mensual estimada. El HOA es el Home Owner Association. Esa es la cuota mensual que se aplica. Normalmente no todas las casas tienen HOA. Algunas que viven en condominios y que reportan a asociación de vecinos definitivamente tienen un gasto que a veces se paga mensual o a veces se paga trimestral. Casi todos se pagan mensual o trimestral. Algunos otros casos raros exigen pagos un poco más acumulados. Después vienen los taxes anuales. Los taxes anuales los determina el condado. Esos son taxes que normalmente toda propiedad, ahorita hay un debate en la ley con DeSantis, que está tratando de eliminar los taxes. Ahí hay que poner comillas. Cuando venga el programa de explicación de los taxes, los voy a hacer con muchísimo detalle. Pero de todas maneras, toda propiedad definitivamente va a tener unos taxes. Cuando usted hace el análisis de los taxes, esos son los taxes de la foto en este momento. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted compre la casa después del 30 de septiembre, esos taxes de esa misma propiedad van a poder tener una variación y normalmente es hacia arriba, a menos que la propiedad se haya comprado muy recientemente. Pero normalmente esos taxes van siempre hacia arriba. Si la propiedad es compra de una preconstrucción, en casas, por ejemplo, mucho más fuerte es el incremento desde desde los taxes iniciales a los taxes que van a ocurrir en el segundo año. ¿Por qué? Porque cuando el desarrollador, el developer, inicia, él está pagando taxes solo por el terreno. Y después del año, cuando él entrega el 100% de las propiedades, el condado donde está ese desarrollo va a poder taxar completamente la propiedad y ahí va a trasladar a cada uno de los propietarios el impuesto. Después viene el insurance. Normalmente toda transacción, especialmente que sea financiada, tiene que tener un insurance porque si no ningún banco va a otorgar un insurance. Si usted está comprando una propiedad de contado en un single family homes, no necesariamente tiene que tener seguro, pero yo lo recomiendo porque vivimos en la Florida. Es un estado cargado de
incertidumbres acerca de las lluvias, de los huracanes y de otros tipos de problemas que definitivamente tener un seguro ajustado a su plan de inversión va a ser algo que siempre les voy a recomendar. Los seguros normalmente se pagan al año, igual que los taxes se pagan una vez al año. Y eso, cuando es financiado, normalmente el 92% de los casos está dentro de una cuenta escrow que se va recogiendo mes a mes y se paga una sola vez al año. Si usted tiene habilidad en inversiones, usted puede optar por controlar ese escrow usted, no dárselo al banco. Pero el 92% de la gente se lo da al banco para tranquilidad y peace of mind. Después viene el Monthly P&I. ¿Qué significa eso? Esa es la cuota mensual que incluye principal e intereses. Es la cuota que usted paga por el mortgage o la hipoteca y que le incluye tanto el principal como los intereses. Después viene un término que es sumamente interesante, que es el GSR. GSR es el Gross Schedule Rent. ¿Qué significa eso? Eso es la renta anual al 100% de ocupación multiplicada por 12. ¿Por qué por 12? Por supuesto, por los 12 meses. Ese término es sumamente importante para cuando les voy a dar ahora cómo se calcula la rentabilidad de esa propiedad. Después viene el EGI, es el Effective Gross Income. Eso se calcula por el 100% menos la vacancia más otros ingresos. A veces hay propiedades que tienen otros ingresos, pero normalmente es el 100% de la ocupación menos la vacancia. ¿Qué significa la vacancia? Es el tiempo que puede estar desocupado esa propiedad. Definitivamente la situación ideal es que estuviese todo el tiempo ocupado, pero eso no pasa siempre. Siempre hay, nosotros en la parte financiera, siempre lo calculamos a razón del 5% la vacancia. Después viene un término que le llamamos OPEX, que son los gastos operativos. Los gastos operativos son todos aquellos que tienen que ver directamente con el día a día de la propiedad, es decir, Homeowner Association, gestión de mantenimiento, los taxes, los insurance, y todo eso multiplicado por 12. Todo esto se lleva y se anualiza. Todos los términos que vamos recogiendo mes a mes se anualizan. Y después viene uno de los valores más importantes que es el NOI. El NOI es el Net Operating Income. Y eso se calcula por el EGI, que se los expliqué anteriormente, el Effective Gross Income, menos el OPEX, menos los gastos operativos. No tiene nada que ver con la deuda. El NOI no tiene nada que ver con la deuda. Después viene el servicio de la deuda. El servicio de la deuda sí se calcula con los P&I que habíamos visto anteriormente multiplicados por 12. Después de ahí venimos y buscamos el cash flow anual. ¿Qué significa el cash flow anual? Es el NOI menos la deuda. El cash flow definitivamente se calcula con NOI menos la deuda. Y después viene el cap rate. Y señores, es tal vez uno de los elementos más importantes que tenemos dentro del análisis financiero. ¿Qué significa el cap rate? Es lo que usted recibe como ingreso neto sobre el precio de venta. Y eso es lo que le da el porcentaje de capitalización, es su rentabilidad, es cuánto está ganando en la operación. Eso se calcula y es un elemento importantísimo para los inversionistas. Después viene el cash on cash. ¿Qué significa el cash on cash? Es para saber cómo estamos en el bolsillo en cuanto al flujo de caja. Y se calcula por el flujo anual, que ya se lo expliqué, que significaba no y menos deuda, entre el efectivo invertido, es decir, el down payment más los closing costs. No necesariamente en lo que te cuesta la inversión es el 20, el 5 o el 10% que diste de inicial. Siempre hay gastos de cierre. Algunos de los criterios que suponemos en todos estos análisis y que son importantes que los tengan es la vacancia la calculamos entre el 5 y el 6% para el SFR, dependiendo de la ubicación. La gestión, ¿qué significa la gestión? Mucha gente le da las propiedades a ciertas compañías para la administración y eso está más o menos en un 8% del EGI, si es administrada por alguna persona. Hay gente que sencillamente asume el control de sus inversiones y por supuesto que se ahorra ese 8%. Después viene el mantenimiento. ¿Qué significa el mantenimiento? Vivimos en un
en una situación en donde todos los días hay ciertas cosas que reparar dentro de la casa, que si se dañó el aire acondicionado, que si hay que cambiar la lavadora, que si se dañó un toma de agua dentro de la bañera, y eso se estima entre el 5 y el 8% del EGI. Depende de la condición y depende de la edad de la propiedad también. Después viene el seguro. Como les dije anteriormente, no necesariamente todas las propiedades tienen que tener seguro, pero definitivamente entre el punto 6 y el 1.2, un 1% es un valor muy acertado para calcular un seguro. También va a depender si la propiedad es un apartamento o es un single family homes o es un townhouse. Dependiendo de eso, y también depende de las mitigaciones. Hay wind mitigation, hay four point mitigation, hay muchas cosas que dentro de los seguros se pueden tomar para hacer de esto un poco más viable la inversión. Teniendo ya todos estos, digamos, siglas definidas, quiero hacer la última parte de mi programa explicando esos dos casos con esos dos amigos que están, porque lo estamos trabajando todavía en ese sentido, invirtiendo. Uno está invirtiendo completamente de contado y la otra quiere financiar un townhouse. Y le voy a mostrar los cuadros de exactamente cómo quedan y les voy a elaborar un poco lo que significa ese análisis de inversión con todos estos términos que pude explicarle en este momento. Recuerden que este programa siempre está en YouTube y que usted que me está viendo en este momento puede contactarme al 954-531-8046. Bueno, señores, en esta tercera etapa de mi programa de hoy, el episodio número 28, quiero darles los ejemplos bien gráficos definitivamente con incluso los casos que atendí esta semana. Cuando me reuní con Federico, Federico quiere hacer una inversión. Quiere hacer una inversión para poder el día de mañana, cuando se jubile, vivir de ciertas inversiones que ha venido haciendo. Quiere hacer la inversión de contado y está decidido a invertir. Ha escuchado que en Weston, una de las mejores ciudades, yo definitivamente la recomiendo también porque vivo aquí, y quiere invertir en un 3-2 dentro de la ciudad de Weston. Y su rango estaba por $650,000. Ese era el rango que quería invertir, nada mal. Empezamos a buscar y definitivamente encontramos 22 propiedades dentro de la ciudad de Weston con esas características. Por supuesto, yo no solo pongo 650, sino que siempre amplío un poquito el rango, 50,000 para abajo, 50,000 para arriba, porque todo está en la negociación. Entonces empecé a buscar casas desde 600 hasta $700,000 y conseguimos 22 casas. Esas 22 casas cumplían más o menos las características que él quería: 3 habitaciones, 2 baños con garaje, porque quiere alquilarla a familia, no está interesado en alquilarle a personas solas, sino que más bien a familias, porque considera que es uno de los mejores inquilinos. Pues lo cierto es que determinamos que la renta promedio de esas casas, para ese tipo de casa, estaba en 2.64 el pie cuadrado. Y esto es un ejemplo real para esta semana en Weston. 2.64 el pie cuadrado. ¿Cómo calculamos ese pie cuadrado? Normalmente, como les decía, yo busco el histórico y busco lo que está en oferta. Y a eso le calculo no el promedio, le calculo la mediana. ¿Qué significa la mediana? Y si vamos atrás al primer episodio o el segundo episodio, recuerdo que hablábamos por qué escogíamos la mediana. Porque es el valor más probable en donde se cierran las transacciones. Si buscamos el promedio, a lo mejor me va a haber cierta distorsión en el análisis financiero que le estoy haciendo a este inversionista. Con eso obtuvimos que una casa 3-2 medianamente se va a alquilar en $3,960 al mes. No está mal, él está comprando de contado, ya vamos a ver cuáles son los resultados. La vacancia la estimamos al 5%. Definitivamente, si todo se da, mientras se compra la casa, se pone en el mercado y salimos a conseguir el inquilino, siempre hay 45 días más o menos. El 5% es un valor muy bien estimado para la vacancia en este tipo de propiedades. El promedio de asociación son $175 al mes.
Algunos, como les dije anteriormente, se pueden pagar trimestrales, pero lo estoy llevando todo para que podamos comparar los números. Los taxes en promedio 10.000 al año, el seguro el 1% y la gestión el 8% del EGI. El mantenimiento de esa propiedad estimamos en 6%. Son casas que ya normalmente tienen 30 años, incluso lo filtré de 30 años para acá, porque pueden haber en Weston incluso, que es una ciudad relativamente nueva, pueden haber casas de mucho más de 30 años, pero este cliente quiere centrarse en casas que no le den tanto problema. Y entre más vieja, más problemas, por supuesto. En los closing costs estimamos que se van más o menos un 2%. Eso es, depende, hay muchas agencias de título, en este caso no estamos entrando con financiamiento, es un poco más asequible. Si estuviésemos entrando con financiamiento, el closing cost debería ser un poco más alto. Total que el GSR estamos calculándolo en 3.960 por 12 meses, son 47.520. Y el EGI 47.520, a razón del punto 95 por el 5% que decíamos que íbamos a descontar de vacancia, estamos hablando de $45.144. ¿Cuál es el cap rate obtenido para esta transacción en el análisis financiero? El 3.11%. La gente va a decir, pero ¿cómo voy a ganar yo 3.11% si American Express me está dando el 4% en rentabilidad si lo meto en un CD? Efectivamente, hay muchos análisis que se le pueden dar a este tipo de inversión, pero no pensemos que el cap rate es lo único que vas a obtener. Adicionalmente, vas a tener la plusvalía de esa propiedad. Acuérdate que yo aquí estoy descontando lo que te cuesta el administrador si no lo quieres administrar tú. Lo que te cuesta las reparaciones, porque efectivamente van a haber reparaciones. Lo que te cuesta el seguro, lo que te cuestan los taxes, son estimados, pueden variar. Los taxes, como les dije anteriormente, cuando se cierre la propiedad al año van a haber variaciones en los taxes. Definitivamente, estos son estimaciones iniciales, no son 100% verídicas, pero es un muy buen aproximado para que usted que decide hacer una inversión tenga paz mental. El efectivo invertido va a ser los 650 más el 2%, es decir, 663. Cuando yo saco el cash on cash, es decir, la rentabilidad del efectivo, porque usted puso todo el dinero, estamos hablando de 3.05%. Pero recuerden, el cap rate era el 3.11. El, el cash on cash es un poquito menor porque es contabilizando también lo que usted puso dentro de la transacción. Es decir, que estamos en el 3.05. Pero estamos positivos. Usted está ganando dinero y a la vez ese cap rate le está dando un rendimiento a su dinero y adicionalmente va a tener la plusvalía, que el día de mañana la plusvalía, vamos a ser sinceros, los últimos 2 años prácticamente ningún segmento de el sur de la Florida ha generado una plusvalía más allá del 4 o 5%. Esos 7-8% que normalmente utilizamos en estudio es porque utilizamos los últimos 7 años, pero dependiendo de donde tomemos la foto, puede variar. Pero aún así, estamos en positivo. Con estos supuestos de cap rate, se puede mejorar la negociación. A lo mejor usted ofrece un poco menos de lo que está costando la propiedad. Usted tiene una ventaja competitiva de que está comprando de contado y no necesariamente todo el mundo puede comprar de contado en este momento. Aunque este señor, Federico, está comprando en una de las zonas de mayor apetencia familiar. Muchas son las familias que quieren todos los años seguir y seguir viniendo a Weston, no solo por las escuelas, que definitivamente es uno de los mayores atractivos, pero también por el sentido de comunidad que tiene. La otra cliente, y era el caso B que les quería comentar, es Fabiana. Ella, a diferencia eh, del cliente anterior, ella quiere comprar un townhouse porque está pensando en comenzar a invertir para el día de mañana poder tener rentabilidad en el momento de su retiro. Ella me dice, puedo comprar algo en los $400.000, no necesariamente tiene que estar en Weston, puede ser cualquier área, Broward y Miami, y estoy dispuesta a dar 25% de down payment. Ese 25% ya lo tiene apartado, es decir, ella ya tiene los $100.000 listos. Es decir, que vamos a estar en
prestando $300,000. A pesar de que les dije que la tasa la semana pasada había bajado al 6,35, en este caso yo lo estoy calculando al 6,75%. ¿Por qué? Porque esto es una inversión, esto no es una casa familiar, no es una casa propia donde usted va a vivir, no es un FHA, seguramente es un crédito de inversión y un convencional. Y normalmente en ese tipo de préstamos la tasa es un poquito más alta. Lo ideal para este tipo de inversiones es utilizar un crédito que se llama DSCR. Y ahora se los voy a explicar por qué. Porque ese crédito no depende de lo que usted tenga como ingresos en el grupo familiar, sino que depende de estrictamente lo que puede producir la propiedad. No, ni siquiera cuenta su trabajo, ni siquiera cuenta su capacidad de generar ingresos. Es sencillamente lo que puede producir la propiedad. El down payment les decía $100,000. El tamaño de este tipo de propiedad, estábamos hablando de los 1,400. Y igualito como lo hicimos la vez pasada, estamos hablando de que la renta estamos en el $2,43 por square feet. Es decir, 3,402 al mes. Si después vemos cómo cada una de las cosas que les comentaba en esos términos, aquí estimamos la misma vacancia del 5%, los gastos de asociación en 350, los taxes, porque esto es townhouse, no es single family home, son un poco más económicos, estamos hablando de 6,800. El seguro también es un poco más económico porque normalmente en los townhouse el seguro lo diluye, la parte de afuera, lo que es el huracán, lo absorbe la asociación a nivel general y usted tiene que incluir en su seguro muchas menos responsabilidades. Por lo tanto, el seguro es mucho menor. Estamos hablando del 0,6%. La gestión del 8%, el mantenimiento del 5%, del EGI, los closing del préstamo. Se recuerdan que en el caso anterior era 3%, en este caso, en el anterior era 2%, en este caso estamos sumando 3. Ese 1% prácticamente es porque cuando hay banco, cuando hay mortgage, el papeleo es mucho mayor, por supuesto. Y además, por ser townhouse, también hay un poquito más de documentos que hay que firmar. Y por supuesto, el closing va siempre en función de el tipo de propiedad. Total que en el GSR teníamos 40,800. En los OPEX estábamos estimando 18,440 y el Net Operating Income estábamos hablando de 20,341. Pero tiene una deuda anual que tiene que pagar por esa propiedad que estamos en los 23,350. Y aquí es donde viene la parte más interesante. El cap rate de esta transacción, estamos hablando del 5,09. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan que el cap rate era lo que le está rindiendo el dinero que usted efectivamente puso. Es decir, solo la inicial más los gastos de cierre. Es decir, 20,341 entre 400. Bueno, ahí me equivoqué, no son 20,341, pero lo cierto es que la rentabilidad estamos hablando del 5,09%. ¿Qué quiere decir esto? Que está obteniendo una rentabilidad bien interesante, porque 5% no está nada mal, sobre el dinero que usted realmente invirtió. Recuerden que en cualquier momento, usted que está interesado en invertir en bienes raíces me puede llamar al 954-531-8046. Y yo con todo gusto me voy a sentar, vamos a hacer una llamada, vamos a sentarnos a tomarnos un café y vamos a plantear el caso con usted paso por paso. Lo cierto es que si vemos al final el cash on cash de esta transacción está siendo negativo, 2,7% negativo. ¿Qué significa eso? Señores, que en esta inversión eventualmente a usted le va a meter la mano en el bolsillo y va a tener que pagar parte de los costos de esta negociación. No es mucho, es un 2,7%, pero efectivamente es importante tenerlo. ¿Por qué le digo esto? Porque el escenario ideal que siempre me piden todos los inversionistas y toda la gente que quiere comprar una propiedad es: yo quiero comprar algo que se pague solo. Efectivamente, todos queremos, yo también quiero comprar algo que se pague solo, pero normalmente el flujo de los bienes raíces no comienza pagándose solo, sino que se da ese vuelco para pagarse solo, a lo mejor después del segundo año. ¿Por qué después del segundo año? Porque
los alquileres suben, los alquileres se balanzan, usted puede obtener una mejor tasa seguramente en vez del 6,75% baja al 5,50. Ya en ese momento usted puede definitivamente obtener un resultado positivo directamente en esta transacción. No se asuste si efectivamente tiene que pagar algo. Si usted tiene cómo pagarlo, no se mortifique. Esos son 300 o 400 dólares al mes, que es lo mismo que se come en restaurantes, que ahora lo va a estar ahorrando de alguna manera en su casa. Y al final, eso se le va a compensar con la plusvalía que va a tener la propiedad. Porque normalmente todas las propiedades en el sur de la Florida a largo plazo tienen plusvalía. Si usted me hace una comparación del año 2023 al 2025, va a salir prácticamente tablas. A menos que haya hecho una muy buena negociación en el 2023, va a obtener un rendimiento ahorita al 2025, después de 2 años, del 10%. Pero si no, es prácticamente tablas. Y el general de la gente se deja conformar por esa tabla porque no están pendientes en el momento de la negociación. Como decía mi papá, la ganancia está en la compra, no está en la venta. Si usted no se procura tener estos números claros desde el principio, la inversión puede que le resulte un dolor de cabeza. Con esto llegamos a la conclusión de mi programa, pero en el caso de Fabiana me falta una sola cosa por comentarles. Ella, en principio, prefiere que la propiedad se pague completamente sola y que el préstamo ni siquiera dependa de sus ingresos. Entonces ahí tenemos que buscar un préstamo DSCR, que significa Debt Service Cover Ratio. Para ese tipo de préstamo, nosotros tenemos que procurar un índice que está por encima del 1,2%. En este caso estábamos en 0,87. Cualquier cosa que esté por debajo de 1,2 es lo que les decía anteriormente, igual que en el cap rate, usted va a tener que sacar dinero del bolsillo. Si usted está por encima del 1,2, el banco le va a decir, no se preocupe, que lo que usted tiene es lomito y yo se lo voy a financiar. Esto se los digo no para el chisme de Fabiana o el chisme de Federico, no, estos son casos reales que esta misma semana he trabajado. Si usted está interesado, les repito, contácteme a mí, contacte a cualquier buena agente de bienes raíces, que estoy seguro que este es el mismo enfoque que ellos van a utilizar, o seguramente mejor. Hay gente que es mucho mejor que yo haciendo los análisis numéricos. Entonces, aquí les dejo mi programa, este episodio número 28 del día 15 de septiembre. Se los preparé con mucho cariño, con ejemplos reales que usted puede aprovechar para visualizar su inversión y su próxima compra de propiedades en la Florida. Y como todos mis programas, les recuerdo, si tú que estás viendo este programa estás interesado en iniciarte en los bienes raíces, yo te invito a que trabajes con nosotros. AvantiWay es una compañía de tecnología, una compañía que está invirtiendo cada día más en tecnología. La semana pasada estuvimos en un seminario en donde vamos a empezar a entender y a hacer cómo se hacen transacciones inmobiliarias con cripto. Eso es algo completamente novedoso. Hoy en día somos más de 1,800 agentes en 16 oficinas distribuidas a lo largo de Florida. Les invito, vénganse con nosotros a trabajar, a hacer dinero y a sembrar para el futuro. Hussein El Faqih, agente inmobiliario adscrito a Avanti Way, todos los lunes a las 11:30 por Radio Mundo. Hasta la próxima.